Mientras Ash le entraba a su etapa shonen en XY, Pokémon liberó una serie de especiales donde las mega evoluciones tomaban protagonismo, junto a un característico movimiento. ¡Dragon Claw! La mega evolución, una extraña evolución momentánea originaria en la linda Kalos, pero ¿qué misterio se envuelve este extraño fenómeno? ¡Pokémon! La mega evolución más fuerte. Comenzamos con una batalla emocionante entre un Charizard y un Absol bien poderosos que tras unos guamazos terminan mega evolucionando. A su vez, una pequeña y su Chespin exploran cerca del lugar hasta que por obra del destino presencian ese curioso combate que tiene a Mega Charizard como ganador. 俺はこのリザードンと一緒に全てのメガ進化を倒してその頂点に立つ。 Tras esta declaración conocemos formalmente a nuestros protagonistas, el chico edgy amante del Dragon Claw, Alain, y la pequeña y totalmente ilegal Mayrin. El objetivo de este chico es dominar la mega evolución. Él y la chica, bueno, es solo una entrenadora novata que se ha interesado en esta extraña evolución de Charizard. Inserte referencia al mostaza. サトシっていうトレーナーがほんとすごかったんだよ。ミアレのプリズムタワーのてっぺんからポケモンが落ちた時とか。 Con ello le vienen flashbacks a Alan, mostrándonos que en algún momento trabajó como ayudante del profesor Sycamore. El recuerdo termina y el chico recibe información para dirigirse a cierto lugar misterioso. Esta información vale millones. Decidida, Mayrin lo sigue hasta unas ruinas donde Lechi encuentra una mega piedra. Pero al salir de allí se topa con Remo, un vato que también se interesó en la piedra. Así comienza una batalla de mega evoluciones. Vaya, al final gana Lizardon, por lo que Alain se queda con la piedra, y minutos después ayuda a la Loli a capturar su primer Pokémon. ボールを投げろ。はい。お願い。モンスターボール。 Después nuestro protagonista se lanza a pelear contra Seabull de la Elite Four, y qué mejor forma que iniciar un combate usando ¡Dragon Claw! Hoy retaré al destino manteniendo tu recuerdo en mi interior, ampliando el panorama con la mirada clara, cumpliendo lo que prometí. A pesar de jugársela, el pobre Alan pierde por la mendiga ventaja de tipo, por lo que no queda de otra que marcharse por ahora, a continuar su viaje junto a una nueva amiga, y al final vemos a Lysandre entusiasmado. Tras un tiempo indeterminado, los chicos llegan a Hoenn, donde fácilmente se encuentran con el campeón Steven. Los dos tienen mega piedra, así que la pelea entre Charizard y Metagross comienza. I just can't pensar, 口には出せなくてよ I got something. Pero se vería inconclusa cuando Lysandre, el jefe actual de Alain, hace aparición. Aquí nos dan información bien importante. Se nos dice que la organización de Lysandre se encarga de estudiar la energía producida por la mega evolución. Además tenemos otro flashback de cómo Alain abandonó a Sycamore solo porque con el pelinaranja consiguió la mega piedra que deseaba. Mendigo desleal. 随分と小さなガールフレンドがいたんだな。 Wow, eso es ilegal. Tranquilo, Lysandre. Ahora todos juntos llegan a un lugar para hallar. Fósiles. Ta ta ta. Ah, no es cierto. Llegan porque se encontraron una misteriosa inscripción que habla sobre la puerta a una gran fuente de energía de mega evolución, el megalito. Y gracias a sus mega aros consiguen llegar hasta él, una piedra gigantesca con energía de mega evolución. Así el jefe de jefes, señores. Activato a sus amigas con un cole. Por los continuos despliegues de energía, los científicos terminan atrayendo a Rayquaza y mega evoluciona. Ya vuelto loco, comienza a atacar a todos. Ahora depende del campeón de Hoenn y de Alain defender su integridad. Vaya, pero qué reflejos. Hasta la próxima. Luego de este inusual encuentro, el megalito desaparece, pero Lysandre recibe lecturas de energía en Ciudad Rootsboro, por lo que manda a Alain a investigar y a suscribirse a este canal para que seamos más en la comunidad. Al llegar a Corporación Devon, descubrimos que esa energía detectada provenían de Groudon y Kyogre en su estado primigenio. Según la leyenda, estos Pokémon algún día lucharían por el poder del megalito. Manos a la obra, dice Alain, pero Mayrin se disgusta con su decisión de seguir poniéndose en peligro. 嫌なんだもん。アラに何かあったら。カロスに帰れ。
Aunque la neta, la niña se sube a la nave escondidas y el megalito desaparecido surge en medio de estos dos. Así comienza una super batalla entre los legendarios Mega Charizard y Mega Metagross. Torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen minero. Claro, hasta que matan al dragoncito y su entrenador baja por él. Entonces ahí sí, Alain está a punto de morir. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo. Pero su Loli llega a protegerlo. Con la emoción del momento, la gran serpiente viene a entrarle a los trancazos. Así los subordinados de Lysandre aprovechan para tomar el megalito y llevarlo a Kalos. Hasta la próxima. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Finalmente todo vuelve a la normalidad. ありがとな。 Lo voy a acosar. No tan pronto, el chico Eiji abandona a Mayrin en Hoenn. 強くなりたいんです。 Como Alain quiere hacerse más fuerte, Lysandre le arma encuentros con usuarios de Mega Evolución. Eso sí, con la condición que no perdiese ningún combate o le quitaría su piedra y su pulsera. Entonces comienza una serie de batallas bien coreografiadas y llenas de poder. Y pues yo digo que pongamos Type Wild, es buena ocasión. And before you know it, it's time for wild. Gonna reach my goal. Time for wild. Keep on going. Primer combate, victoria. Segundo, tercero, cuarto, quinto, victoria. Alain está con todo. Gracias a Steven, Mayrin logra encontrarse de nuevo con el Dragon Crow. Y entonces... わからないのか。お前がいると強くなれないんだ。 Parece guión de telenovela. Modo Ultra Sad activado. La chica quiere su espacio, así que su Chispin se pone a merodear por el lugar hasta que escucha unos gritos. Siguiendo dicha voz, se infiltra en uno de los laboratorios donde científicos experimentan con Zygarde. Al hacer sus pruebas, la cosa sale mal y terminan afectando al de tipo planta, pero aún con ello, en su último esfuerzo, ayuda al Pokémon Z a escapar del lugar. Por otro lado, las batallas de Alain continúan hasta llegar a su adversario 10 y final, Malva de la Elite Four. Gracias a la magia Pokémon logra vencerla. Problema resuelto. Aunque el Chespin de Mayrin ha quedado en coma. Y uno nuevo empieza. Como evidentemente también es su culpa, Lysandre se ofrece a tratarlo en sus instalaciones. Pero para poder hallarle cura, Alain deberá continuar su viaje para juntar más energía de Mega Evolución, supuestamente. Y en algún lugar de Kalos, el pequeño Zygarde avanza con la esperanza de no volver atrás. Así, esta historia continuará en X y Z. La historia de cada uno de los presentados tiene culminación en la temporada 19 del anime principal, por lo que esperemos pronto llegar a dicho resumen. Y ahora te toca a ti, mi querido espectador, comentar allá abajito cuál Mega Evolución es tu favorita. Sin duda una mezcla épica de acción. Los especiales de Mega Evolución son grandiosos y funcionan perfectamente como son. La verdad fue algo bueno dejar de lado un poco a Ash Ketchum para poder darle protagonismo a un personaje original del anime. Al menos así podemos decir que el Mostaza no es el único héroe del mundo. No te vayas sin dejar tu like, que te estoy viendo. De mi parte te dejo un video por aquí para que disfrutes, le des click y nos vemos en la próxima. Bye.